Reanudar la presentación. Entonces vamos a ver, dice este es un comparador mecánico típico que tiene una esfera donde va marcando con un puntero. En realidad tiene dos punteros, un puntero que es como el minutero y otro puntero pequeño aquí como el horario. Entonces, este marca las vueltas, cuenta vueltas, y este otro va marcando los décimas o las centésimas. Este, por ejemplo, tiene una esfera centesimal, o sea, está numerada de 0 a 100, y cuando da una vuelta marca 1 milímetro. Entonces, 1 centésimo de milímetro tiene la precisión de este instrumento. Los comparadores mecánicos constan de un palpador que continúa en un eje retráctil, o sea que esta punta se llama un palpador y entra y sale, ¿no? Entra y sale, entonces va palpando la superficie que está calibrando. Y este entra y sale dentro de un eje fijo hueco. Entonces ese eje fijo hueco sirve para guiar el eje retráctil hasta adentro, y dentro tiene un mecanismo de relojería con engranajes. Entonces son los engranajes, este palpador y el eje retráctil tiene que atrás tiene dientes de relojería también, ¿no? Entonces esta es una cremallera, se llama. Entonces la cremallera viene en contacto con un engranaje, y ese engranaje tiene contacto con otro engranaje que a su vez tiene contacto con otra rueda de engranaje, así. O sea que es como un reloj de los antiguos, de los relojes horarios, tiene una amplificación muy grande, de 1 centésimo. Tiene también unos resortes, o sea que siempre está en tensión, de manera que no ocurre lo que ocurre en muchos instrumentos, que cuando invierten el movimiento, entonces tienen una primera parte que no se mueve, un punto muerto. Entonces aquí eso no ocurre por este hecho, porque se tiene siempre en tensión los mecanismos de ida y vuelta. Entonces, mide de acuerdo a un mecanismo de relojería, eje fijo tubular para fijación hueco, por dentro va el eje retráctil con cremallera, la punta se llama el palpador, eje retráctil, eje fijo, cuenta vueltas, carátula centesimal. ¿Qué más dice aquí? Entonces, aquí está hablando un poco de las cosas para las que sirven. El mecanismo de relojería amplifica el movimiento de la punta del palpador y hace girar a su vez, o sea que a medida que va entrando el palpador o saliendo, este puntero se va moviendo, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es hacia un lado es hacia más y el otro lado hacia menos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer, como esto tiene un resorte que lo impulsa para adentro, y por eso también está siempre en contacto con la pieza, lo que hay que hacer es, cuando se va a empezar a medir, entonces uno tiene que ponerse, digamos que en el centro del dial, empujando la mitad para que pueda entrar y salir. Porque si lo ponemos como está la salida, entonces ya no puede salir más y no podría marcar si hay superficies que están más abajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver que esté a la mitad del recorrido, digamos. Entonces, ahí a la mitad del recorrido sí que va a poder subir y bajar. Tiene... Disculpe, ingeniero, ¿ya llamó lista? ¿Cómo? Ya hubo hace rato. Ya me lista. Aquí tenemos. Y me lo va a disculpar que lo corte, que Yeah. estoy con problema de conexión y cuando tomo lista no podía entrar. Bueno, me avisas la próxima vez, vienes tempranito y me dices, yo quedé con usted que la próxima clase le daría mi nombre. Ya, Ya, la compañera siguiente clase. también, su compañera también pueden venir temprano y me avisan, porque ahora ya cerré yo mi archivo.
Está bien, ingeniero, gracias. Ya no les puedo poner el presente rápido. Entonces, ¿qué otras cosas tiene este instrumento? El instrumento de relojería, digamos, ¿no? Tiene aquí lo que se llaman los marcadores de tolerancia. O sea que son simplemente unas piecitas visuales, nos ayudan a ver cuándo el puntero pasa por ahí. Entonces nosotros, si estamos controlando una fabricación en serie, por ejemplo, pasan y pasan las piezas, lo único que nos interesaría a nosotros es que las piezas que van pasando estén dentro del intervalo, dentro de la tolerancia permitida. Y entonces un marcador puede ser la tolerancia hacia el lado de menos y el otro marcador la tolerancia hacia el lado de más. Entonces, mientras pasan y esté por aquí nomás la aguja, no hay problema, porque quiere decir que están dentro de la tolerancia. Si alguna de las piezas excede y pasa para afuera, entonces esa pieza no sirve, ¿no? Hay que eliminarla, ya sea que para la izquierda o para la derecha. Entonces, estos son ayudas para el trabajo que uno hace con este instrumento. Comparador mecánico mostrando el mecanismo de mejoría interiores. Entonces, visto de aquí, eso está viendo lo que ocurre cuando está en la superficie, exagerando, digamos, tiene puntos más bajos y puntos más altos. Entonces aquí, por ejemplo, este punto, aquí, si es aquí el cero, que estaba en el cero, se la colocó en el cero. Si vamos hacia la izquierda, entonces va a marcar para el lado izquierdo y va a acabar -9, casi -10. Y si nos vamos hacia el lado derecho, entonces va a marcar +15, porque este punto está más alto que este. Esto entonces quiere decir que este instrumento también, de lo que estamos viendo, se puede mover. Y para eso es este eje fijo hueco. De aquí podemos agarrar nosotros un brazo y el brazo puede estar conectado a una columna. Entonces nosotros podemos, si la columna tiene una base móvil contra una mesa de mediciones, nosotros podemos mover todo el conjunto sin ningún problema, ¿no? El comparador consta además de un eje fijo hueco donde se desliza el eje del palpador, que sirve para fijar el comparador en una base. Un elevador de nivel, eso no tiene todos eso, pero hay algunos que sí tienen un elevador de nivel. Aquí puede ser elevar el nivel más arriba, más abajo, ¿no? Cada cosita que tiene cuesta dinero, entonces no todos lo tienen. Lo que sí tienen todos es que normalmente esta carátula puede girar, o sea que nosotros podemos poner el cero donde queramos, ¿no? Por ejemplo, si queremos poner el cero acá, podemos hacer girar la carátula hasta que el cero coincida con esta posición. Un eje fijo, tenemos un elevador de nivel y un bloqueador. El bloqueador sí que tienen todos para que cuando está en posición, por ejemplo, para trasladar el instrumento, la aguja debe estar fija, todo el mecanismo debe estar bloqueado para que no se vaya a estropear con el movimiento, ¿no? Entonces, un bloqueador que permite conservar una medición también para algún propósito. La esfera penigrasosa centesimal, es decir, que está dividida en 100 partes y está provista de un cero ajustable. Es decir, que puede ser girada de modo de hacer coincidir el cero con la calibración inicial del instrumento. Eso se realiza antes de la calibración de las piezas. Tiene además una pequeña esfera interior con un puntero milimétrico cuenta vuelta, que permite contar las veces que el puntero principal ha girado una vuelta completa desde su posición inicial. La aproximación del instrumento coincidente con la graduación más pequeña de la esfera exterior puede ser, dependiendo de la sensibilidad del instrumento, puede ser el que veíamos, parecía que era 0,01, un centésimo de milímetro, hasta los más precisos que
son 0,002. O sea que cada división sería 0,02. Y si son 100, quiere decir que en toda una vuelta, en la vuelta completa, apenas subiría 0,2. Hay que multiplicar por 100 esto, por 10 y por 100. Apenas subiría la punta del palpador 0,2 milímetros. Y con 5 vueltas que dé, subiría entonces 1 milímetro, ¿no? Entonces, esos serían los instrumentos más precisos, resultando en total un campo de medición de 0,2 milímetros hasta 2, por ejemplo, 5 vueltas de 2 milímetros, recorrido total de la punta del palpador. El comparador mecánico se utiliza frecuentemente en el trabajo diario, en el torno, vamos a ver eso después, para hacer centrado de piezas que van a tornear, etc. Aquí está lo que hicimos, se le puede colocar un brazo, se le puede fijar a un brazo, y el brazo puede fijarse a una columna, y la columna puede fijarse a una base, que puede ser una base fija. Muchas veces estas bases llevan imán para poderse fijar a las partes metálicas. Otras veces son muy resbalosas, muy lisas, de manera que uno pueda, sin hacer tambalear, pueda hacer mover todo el conjunto y puede hacer esto, por ejemplo. Aquí podemos nosotros suponer que lo que está moviéndose es la pieza, ¿no? Comprobación del paralelismo de la superficie superior de la pieza respecto a la base, pero también podría ser que estemos moviendo el instrumento, ¿no? Aquí dice movimiento de esta pieza. Aquí, por ejemplo, es un matril donde se van a pasar las piezas. Primero estamos fijando el 0, ¿sí? Entonces se han puesto los calibres, 20 más 5 más 2, 52, total 27, 52. Entonces, todas las piezas que pasen por acá, que tengan 27, 52, van a marcar 0. Y a partir de ahí, entonces, van a ver las que marque más a la derecha, las que menos a la izquierda, ¿no? Entonces ya sería el control dimensional. Izquierda, calibración inicial del 0 del comparador utilizando calibres prismáticos o una pieza patrón. Derecha, calibración de la pieza. Comprobación de cilindricidad y concentricidad de un eje. Esto vamos a ver, esto en el Senati han hecho parecido a esto. No sé si se han copiado de esto o estos se han copiado del Senati. Lo más probable es que haya en algunas piezas así para enseñanza. Entonces uno, si tiene dinero, se lo puede comprar de algunos laboratorios. Esto, por ejemplo, es una especie de tornito. Uno puede colocar una pieza aquí y puede ver entonces, estudiar esa pieza. Si esa pieza, por ejemplo, es cilíndrica, haciendo dar una vuelta, o sea, si uno puede dejar quieto el instrumento y hacer dar una vuelta lentamente. Entonces puede ver si se mueve o no se mueve la aguja para saber si está centrado o no está centrado, si es una circunferencia o no es una circunferencia. Porque habrían dos posibilidades, ¿es cierto? Que el centro de esta pieza no coincida con el centro de estos dos centros, pero si coincide y hay movimiento, quiere decir que entonces el borde no es una circunferencia o es una circunferencia que no está bien centrada. Si nosotros nos movemos además de izquierda a derecha, podemos comprobar si esta pieza no solamente tiene, o sea, si la cortamos nos da una circunferencia, pero si caminamos de un lado para otro vemos que en realidad es un cilindro de circunferencias, ¿no? Cilindro. Entonces, también para eso sirve. Vamos a ver aquí, por ejemplo, sirve también para saber si el centro de esta pieza coincide con el centro de esta otra pieza. Es un eje completo, es una sola pieza, pero
muchas veces se fabrica por partes. Primero se hace una parte, después el tornero tiene otras cosas que hacer, lo saca y después lo vuelve a poner. Puede ser que cuando lo vuelve a poner, la posición no sea tan exactamente como uno esperaría. Entonces puede ser que estos dos ejes no sean el mismo. Entonces, cosas se puede comprobar con el. Aquí otro ejemplo, calibración del diámetro de piezas cilíndricas. La una es un palpador fijo y la otra es un palpador móvil. Esta es una pieza patrón. Calibración del diámetro de piezas cilíndricas, ¿no? Entonces, estas piecitas son las piezas que van saliendo del taller. Entonces, a la salida uno va a calibrar para saber si está dentro de lo especificado. Bueno, aquí tenemos algunos tipos de instrumentos. Este instrumento, por ejemplo, se le ha puesto esto adicional y tiene aquí el palpador fijo y el palpador móvil, que parecen dos platillos, ¿no? O sea, es un bien plano. Y esto será para calibrar piezas planas, láminas. Entonces, tiene un intervalo de trabajo de 10 milímetros, dice 10 milímetros. Sí. Y aquí dice 0,01, o sea que de cada rayita es un centésimo de milímetro. Y en total puede subir y bajar 10 milímetros. Esto se acciona en la palanca aquí para accionar, entonces se abre para meter la pieza que se va a calibrar. Este otro de aquí también tiene un centésimo. Y no sé cuánto se dice 10, también parece. Y este que no es ya tiene unos perros que parecen fieras. Este que es digital, ¿no? También los hay. Las digitales ya sabemos tienen la ventaja de que son muy fáciles de leer. Después, parecido a este, viene el comparador universal. Se parece al comparador universal, pero tiene una diferencia que tiene la punta y se puede articular. Y en realidad lo que mide el comparador universal es parecido al que estamos viendo, pero mide ángulos. O sea, no, en realidad se desplaza en forma angular. Y mide también, puede medir así de esa manera el desplazamiento de atrás para adelante o el desplazamiento de arriba para abajo también. Pero el universal normalmente es medición angular. Vamos a mirar también después. En realidad, sirve para, en muchas ocasiones, el comparador mecánico queda incómodo de poner para que podamos medir, ¿no? Nosotros quisiéramos que se midiera, esto es una línea recta, y nosotros quisiéramos que fuera, para poderlo colocar bien, quisiéramos que cuando vamos a medir, la punta se pudiera inclinar. Aquí, por ejemplo, este es un eje hueco. Nosotros quisiéramos ver si la superficie interior es concéntrica con la superficie exterior, pero colocar eso con un comparador universal sería complicado. Aquí podemos ver, por ejemplo, mientras hacemos dar una vuelta a esta pieza, podemos colocar el comparador aquí para ver si esta pared plana, este hombro, es perpendicular al eje de este árbol o no, ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer con el comparador. Y también se puede ver, por ejemplo, el paralelismo. Aquí esta pieza con la otra, a ver si son paralelas. Este es el comparador universal.
nos pueden ayudar a hacer esos trabajos, sobre todo haciendo que nosotros podamos mirar más fácilmente la carátula, porque si queda en una posición que es que no se puede mirar, difícil hacer la comprobación que hagamos. Aquí también esta comprobación de perpendicularidad, aquí han puesto esta pieza que tiene un agujero y el agujero se va a trabajar. No, esto no es perpendicularidad. Esto están viendo si está centrada o no está centrada esta pieza. Entonces, como tienen solamente un comparador mecánico, la punta no la pueden poner chueca ni medir de alguna otra forma. Entonces, se han hecho este encastrado, se han hecho que son sub y baja, ¿no? Aquí está la pieza del instrumento, el punto, el palpador sube y baja, pero aquí hay una barra, una varilla que gira en este punto y que por otro lado está tocando el agujero. Entonces, dependiendo si el agujero es más chico, sube aquí, si el agujero es más grande, baja aquí. Entonces, indirectamente puede ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Hasta ahí nos vamos. Vamos a ver qué tenemos acá. Comparador mecánico proporciona medición de la desviación de la pieza que se está calibrando, referida a una cota estándar. El operador debe establecer la desviación permitida de acuerdo a los tramos de esa fabricación, calidad de fabricación que separa las piezas admitidas de las rechazadas. El principio de medición de este instrumento se basa en un mecanismo de relojería. Tiene un palpador de contacto que sube y baja, está en contacto permanente con la superficie de la pieza, sube y baja, y su movimiento se convierte en giratorio amplificado. ¿No? Entonces sube y baja, eje retráctil con cremallera, palpador, ruedas dentadas, bien llamadas engranajes. Y aquí está el movimiento cinemático de todo. Cuando esto sube, aquí toda esta varilla sube para arriba, entonces esto hace que empiece a girar. Aquí estamos apareciendo. Ya está colocado aquí. Entonces este pedazo de engranaje está en contacto con este de aquí abajo. Entonces cuando sube esta varilla, hace que este engranaje gire y también gira el que está más atrás, que está en contacto. En fin, es todo el movimiento cinemático de el juego de engranajes que tiene aquí adentro y son la amplificación del instrumento. Entonces esta es la superficie de la pieza, la azulita, y esta es la punta del palpador que dependiendo de si tiene un valle, tiene una cresta, en la punta del palpador va a ir para arriba o va a ir para abajo. Indicadores de tolerancia, ya sabemos que son esos. Carátula centesimal corresponde a una apreciación de 1 de 100, que sería 0,01. Para los comparadores menos precisos, el giro del puntero de izquierda a giro. El giro de la izquierda a la izquierda de derecha obedece a una superficie ondulada más alta o menos alta que la cota cero. Puntero pequeño interior cuentavueltas va marcando los milímetros correspondientes a una vuelta entera del puntero centesimal. Los indicadores de tolerancia, ya hemos visto, ajustables, permiten reconocer a simple vista si una medición ha sobrepasado lo permitido, si la pieza que estamos calibrando está dentro de lo permitido o no. Además de ayudar a controlar dimensionalmente la tolerancia a medida que van saliendo las piezas del puesto de trabajo, del taller, también sirve para hacer calibraciones de formas, especialmente planitud. Entonces, ¿qué otras cosas se puede controlar con este instrumento que parece ser excelente? La planitud. Si una superficie es plana, circularidad de una línea, si una línea en un determinado lugar es circular, cuando hacemos dar la vuelta a la pieza y vemos si se mueve o no el puntero. Cilindricidad, cuando es una superficie y queremos reconocer si se trata de un cilindro, por ejemplo, o de un cono.
concentricidad, si son dos ejes que tienen concentricidad o que debieran tener concentricidad, superficies que deberían ser perpendicularidades, que deberían ser paralelas. Entonces, todas estas cosas se pueden medir con gran facilidad y en general con buena precisión se puede medir con este instrumento. No siempre tiene una gran... o sea, hay en algunas situaciones en que, a pesar de ser muy preciso, el hecho de que esté construido así no permite tener una precisión. Vamos a ver también eso después. ¿Ya? Entonces aquí hemos visto eso y está estableciendo el cero de referencia. Tiene aquí una base grande. Entonces después van a ir pasando las piezas. Es 41-23. Y aquí esta tiene 41-21. Entonces la agujita se movió por un lado. 0,02. Calibración de piezas. Entonces podemos ir pasando las piezas y se vayan fabricando. Aquí está una mesa de mediciones. Calibración de piezas prismáticas al salir de la producción. Primero se calibra cero a la izquierda y luego se van haciendo pasar las piezas. Ya nos estamos repitiendo, ¿no? Necesita una mesa de mediciones llamada mármol. O sea que aquí ya no puede trabajar solo este instrumento, sino que tiene que tener donde colocar su base, ¿no? Y por dónde pasar las piezas. Luego se van haciendo pasar las piezas. Necesita una mesa de mediciones que se llama el mármol. Y una columna con brazos regulares. Esto lo hemos visto, comparador acondicionado para calibrar espesores, comparador digital, Aquí tenemos otros tipos de columnas de brazos. Miren, este es el que estaba más arriba, pero estos son articulados, este tiene como un brazo articulado, este tiene varias falanges que se pueden mover, lo podemos dejar en una posición determinada. Es más versátil que este otro, pero a veces no es tan fijo. A veces este se aprieta y no se mueve más. A veces este, con el peso que hay aquí en la punta, no puede quedarse en ciertas posiciones. En fin. Todos tienen abajo, parecer, un imán, una llave. Cuando la llave se gira en cierta dirección, se aparta el imán de la superficie. Cuando se la gira en la otra dirección, se queda pegada. O sea, el imán baja y queda pegada en la superficie metálica. Aquí tiene un sistema que se puede intercalar y se llama un sistema de movimiento fino. Cuando nosotros queremos mover muy a poquito, los del Senati nos van a mostrar cómo funciona eso. Es un excelente. Otro más. ¿Sí? Aquí también tiene, está para medir piezas que tienen que entrar hasta acá. Verdecito, en verde están los controladores de tolerancia. Con este accesorio, el comparador puede calibrar ranuras de interiores. Dice, aquí no está muy bien esto. No sé si podemos aumentar aquí. Entonces a este comparador le han puesto unas patitas largas y tiene la punta de los palpadores aquí arriba y aquí abajo. Entonces, dependiendo del gatillo, aquí se pueden juntar estas dos mitades, se las junta un poco para que se las pueda introducir en un agujero. ¿Dónde está el agujero? Este que está achurado, lo han cortado en dos y se ve solamente la mitad. Entonces se ve aquí y aquí. Entonces, dentro del agujero, a esta altura, hay una ranura. Entonces se quiere controlar el diámetro de esa ranura. Si se hizo la ranura y a qué distancia, bueno, eso
no tanto, pero sí se quiere controlar el diámetro de esa zona. Entonces se hace con este instrumento, ¿no? Se puede introducir y después se puede soltar las dos patitas, se las puede soltar para ver si entra y cuánto entra. Esa y esta son lo mismo, ¿no? Entonces ese control sería muy difícil de hacer. No podemos meter, no podemos mirar nada ahí adentro y está lejos de la salida. Entonces con este instrumento se puede controlar mucho. Vamos a quitar un poco. Este es un instrumento también, un comparador mecánico, pero si de nuevo vamos a ampliar. Fíjense que está graduado también 100, pero 50 en un lado y 50 al otro, y tiene, aquí dice 1 micra. O sea que la distancia entre una rayita y otra no es 0,01 de antes, sino que este es mucho más preciso, es 10 veces más preciso y 1 micrón. 1 micra es la distancia entre una rayita y otra. Es un instrumento multitoyo, tiene también marcadores de tolerancia. Muy bonito. Entonces, entre rayita y rayita, 1 micra. Tiene la base propia, una columna y una base propia. También merece, ¿no? Porque es un instrumento muy preciso. Comparador, patrón y tutorio con una precisión de una. Entonces, este instrumento se lo puede usar como un patrón para ver si otros instrumentos están dentro o se han descalibrado, por ejemplo. Para terminar, bueno, no es para terminar, pero se puede ver el video de Senati con una explicación. Vamos a dejar de compartir. Vamos a volver a compartir. No puedo apretar. Tengo aquí una. A ver, vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Vamos a dejar de grabar. Entonces, ya hemos visto Senati. Aquí hay esto que ya les mostré yo hace ratito. Si el agujero y el cilindro exterior deben ser concéntricos, el agujero y el cilindro de afuera, antes de cilindrar en el torno, el operario debe cerciorarse de que el eje del agujero de la pieza sea colocado en un plato de 4 garras. Los platos de 4 garras no se entran automáticamente en las piezas. Tenemos que centrarlas de a poquito. Se ha colocado un plato de 4 garras para que coincida con el eje del torno. Entonces tenemos que ir moviendo para la izquierda, para arriba, ¿no? Hasta que coincida el eje de la pieza, coincida con el eje del torno. Y eso nos lo va a mostrar esta pieza. El comparador mecánico o el comparador universal. Este es simplemente un mecánico. Coincide con el eje del torno. Como no disponen de un comparador universal, construir un dispositivo como una balanza. Sube un lado y baja el otro para establecer el centrado del agujero con mayor comodidad. En general, el comparador mecánico es utilizado en el taller
como un instrumento ideal para hacer comprobaciones de planitud, paralelismo, etcétera, todo el tiempo. O sea que no es algo que lo guarden y saquen un ratito y lo guarden después, lo tienen ahí para usarlo. Veamos, por ejemplo, el trabajo que para la fabricación de una herramienta. Aquí, por ejemplo, se están haciendo algo, siempre normalmente la gente que trabaja en un taller se está haciendo a veces cosas que no tiene, pero que puede fabricar si trabaja con cuidado. Entonces, ahora, por ejemplo, este señor va a fabricar una herramienta que se llama voladora, flying wheel, se llama así, ¿no? Y entonces, inclusive debe comprobar que el plato en el que, o sea que para hacer esa herramienta de corte voladora va a trabajar con va a sacar un pedazo de plancha gruesa y sobre esa plancha gruesa va a hacer también un disco que va a ser la plancha voladora. Vamos a ver entonces, inclusive debe comprobar que el plato en el que estará asegurada la materia prima, que es blanca, esté realmente perpendicular al eje principal del torque. Dice Making Massive Fly Cutter, una herramienta de corte voladora. Así le llaman, vamos a verlas después mucho, porque se usa mucho. Inheritance Machine. Esto vamos a verlo. In a home shop, the list of Vamos. projects is truly never ending. One idea leads to the next, which leads to the next, and so on, in a constantly growing web of dependencies, driven not only by necessity, but also by fleeting whims. Aquí. In one of my recent projects, Luego, aunque no vamos in a home shop, the list of projects is truly never ending. One idea leads to the next, which leads to the next, and so on, in a constantly growing web of dependencies, driven not only by necessity, but also by fleeting whims. In one of my recent projects, one of those fancy universal aluminum fixture plates would have been super handy to have. Making one would require a large uniform flat surface, which can usually be achieved with a fly cutter, but unfortunately all of mine would have been too small to get the job done. I successfully finished that past project without a universal fixture plate, but the appeal of that tool never really left my sight. Of course, before I can make one, I'll have to make something else. I'm going to need a much bigger fly cutter. A ver cómo a todo está ahí comparado. Okay, before you get too excited, I'm not making a fly cutter this big. That would just be silly. This just happens to be the only stock I have in my shop large enough for the job. I am, however, going to make one about half this diameter, which is still pretty big. No va a ser tan grande. Which brings me to the first goal of this build. I'd like to make it exclusively from materials I already have on hand. That includes not only raw stock, but also cutters and other hardware. And to make it even more interesting, I want to design it in a way that it can be adjustable. So this is going to take some planning. To start, I'm going to need a steel arbor to mount this in the mill. My mill has a standard R8 taper, so no creativity is needed here. But one of the biggest factors to a successful fly cutting operation is tooling rigidity. Ideally, the arbor and the wheel would be a single piece, and since that's not really feasible for me, I'll have to make the connection between the two as rigid as possible. To achieve this, I'll include the largest threaded flange I can with the material I have on hand, and to make it even more sturdy, I'll make this end a nice press fit into the wheel. Now for the wheel itself. While I could technically go with a more material conserving rectangular design, I'm sticking with a round design for one main reason: mass. The more mass behind the cutter, the more inertia it will have, and the less deflection there will be as the cutter engages with the material. This will hopefully make for a smoother, flatter finish. The extra mass will also give a sort of flywheel effect, meaning the cutter should be able to really power through deeper passes with ease. A heavier steel would be best for this, but aluminum's all that I have, so that's what it's going to be. For the actual cutting portion of the tool, I want to use indexable carbide inserts. Mostly because I like the simplicity of them, but also because the other tooling I inherited from my grandfather used these inserts, so I have a ton of these. To hold the inserts, I'll need, you guessed it, an insert holder. This will be separate from the wheel for a few reasons.
Firstly, because it needs to be made of a harder material than the aluminum wheel to take the concentrated loads the insert will see. I happen to have some impact-resistant S7 tool steel that should do the trick. Secondly, because it would be a lot easier to machine the side and back rake angles for the insert on this much smaller part compared to the larger diameter wheel. For this first iteration, I'm choosing a 10-degree positive rake angle and a 0-degree Le back rake copié el angle. link, This is pero close to the no podía arrangement on my copiarlo current fly directamente. cutters, but if for some reason that Resulta que- geometry doesn't work well, I que can no just era make esa a new película insert holder la rather que than the quería entire mostrar, wheel. pero Lastly, the holder is se ve separate because I también want to be able to interesante. change its mounting Vamos a position on the mirar, dura body, 24 minutos. making this fly cutter adjustable in diameter. As a rule, fly cutters should be larger than the material being cut, but not too much larger or the angle of attack of the cutter will be too steep and you increase the risk of chipping the tool, especially with brittle carbide. To make the holder adjustable, I'll include a engaging in the material during cutting. So I'm switching to a much coarser blade pitch that will hopefully speed up my cuts. The blade is a bit deeper than the one mounted, so adjusting the blade guides is necessary as well. These bearings need to support as much of the blade as possible without interfering with the teeth to ensure that the blade cuts true. For aluminum, I want a cutting speed of about 150 surface meters per minute. Cortadora de So I'll cinta. adjust the gearbox settings, then I can cut this sucker out of here. Y está cortando un pedazo. Huh, what do you know? Mano, When you properly set up the bandsaw, it cuts way better. Who would have guessed? aproximadamente. De ese tamaño va a ser su fly cutter. With the blank cut out, it's over to the lathe. I'm going to have to turn both sides of this plate, so I'll be relying on the chuck jaw faces to keep both sides parallel. Entonces, ahora él está partiendo de esta pieza. Esta pieza es una pieza de precisión. Esa pieza cuadrada que él tenía es una pieza de precisión. Entonces, se supone que las dos caras que tiene esta y la de atrás son paralelas. Entonces, él quiere ver si aquí en el plato del torno también se quedan paralelas, o sea que el plato realmente está bien o tiene fallas, ¿no? Va a comprobar eso. For some reason, though, my gut is urging me to check that these jaws are actually running true themselves. Este es un plato de 4 garras también, y entonces él tiene que comprobar, o sea que no la va a poner centrada, sino que la va a ir centrando de a poco. With the blank cut out, it's over to the lathe. I'm going to have to turn both sides of this plate, so I'll be relying on the chuck jaw faces to keep both sides parallel. For some reason, though, my gut is urging me to check that these jaws are actually running true themselves. Porque dice, no sé, me dio la idea And it de would que appear había they are algo not. malo, mire. And by not, I mean there's nearly 10 thou of axial run out. Comparador What on mecánico. earth? I'm going to have to get to the bottom of this. Indicating on the back of the chuck itself, I get the same run out, Había so the una- problem must be deeper. Una desviación. This could be really bad. No debería tener eso. With the chuck removed and indicating on the lathe nose, though, I'm getting absolutely no run out here. That would have been the worst case scenario. Big sigh of relief. It must be something in between. Debe haber algo entre medio, dice, porque no Bingo. debería pasar. The chuck backplate isn't El running uno, true. este está I'm not bien, sure the origins of pero this adelante plate, no. but I'm surprised my grandfather never tenía caught this. una sonita Then ahí, again, pero most adelante. four-jaw applications are meant to adjust away run out. The solution here is pretty simple, fortunately. I just have to reface this. El alexómetro es un comparador de interiores. El alexómetro es un comparador de interiores, se utiliza para calibrar agujeros profundos de diámetros relativamente grandes. Agujeros profundos, solamente trabaja para calibrar agujeros profundos de diámetros relativamente grandes, tal como cilindros de motores de explosión, por ejemplo, compresores de émbolo, etc. Entonces ya se pueden dar una idea de qué tamaño son los agujeros y qué profundidad tiene. Entonces tiene que poder entrar dentro para saber si varió, si con el trabajo ha variado la forma original, que era un cilindro. La extremidad inferior de este instrumento, donde se encuentra el palpador, ha sido modificada de tal manera que el palpador se mueve ahora perpendicularmente al eje retráctil. Y en ese movimiento se ha convertido, y este movimiento es convertido a movimiento longitudinal del eje mediante un pivote. Debido a la forma en que se utiliza el instrumento, se ha añadido también un palpador fijo, contra el cual se realiza la calibración. Entonces, este va a ser ahora la extremidad inferior de este instrumento. Acá. ¿Sí? Pero arriba va a ser un comparador universal, un comparador mecánico.
Entonces, un comparador mecánico con una varilla para realizar mediciones. Y en la parte de abajo, entonces aquí dentro de la varilla, tiene que haber el eje retráctil, por cierto, el eje retráctil, que es el que va a hacer mover ¿cómo se llama? El puntero. Entonces, si no hay eje retráctil, no hay movimiento del puntero. Entonces, tiene que seguir habiendo eje retráctil hasta aquí abajo. Pero lo que se ha hecho es, la extremidad inferior, este es el eje retráctil. El eje retráctil antes, ¿qué pasaba? Salía y tenía la punta con el palpador. Entonces ahora no, se ha cortado esa punta y se ha fabricado este pivote con una piecita que gira, ¿no? Entonces, ahora el que va a traer la marca es este es ahora el palpador móvil y este es el palpador fijo. O sea que van a estar dentro de un cilindro. Palpador móvil, palpador fijo. Entonces, cuando la pared del cilindro del agujero empuje hacia adentro este palpador, entonces esto va a girar hacia arriba y va a empujar al palpador, al eje retráctil hacia arriba. Cuando sea más grande, entonces el resorte lo va a empujar para afuera y esto va a bajar. Y por tanto, cuando baje, también se va a notar eso en la graduación del reloj, ¿no? Entonces, es un alexómetro, es un comparador de interiores. Se le ha modificado la punta de manera que solamente sirve para trabajar así dentro de agujeros cilíndricos o agujeros de un cierto tamaño. Tiene que ser, no puede ser muy pequeñito porque ahí no entra esto. Tiene que ser relativamente grandes y no muy grandes tampoco, porque ya esto no funciona para cuando son muy grandes. Entonces, relativamente grandes, ¿no? Y relativamente profundos. Miren, tiene aquí todo esto. Esta varilla sirve para, se lo agarra aquí con la mano, se lo puede agarrar de ahí para moverlo. Entonces, normalmente tiene dos extremidades, que es una es el palpador fijo y la otra el palpador móvil. Palpador fijo y palpador móvil. Entonces, sin embargo, hay otras que tienen 3 puntos. Y las de 3 puntos son también por el hecho de que se hacen alexómetros de 3 puntos porque es muy fácil equivocarse y en lugar de medir un diámetro, estar midiendo una cuerda, ¿no? Entonces, ir más chiquitito, y en realidad lo que está haciendo está midiendo una cuerda. Entonces, el que trabaja con uno de 2 puntos, tiene que moverse así, para saber que en realidad él ha tomado la cuerda más grande, porque el diámetro es la cuerda más grande de todas, ¿no? Entonces, si está en un diámetro, ya no puede moverse a los lados. Pero si está en una cuerda más chica, con seguridad que puede moverse a los lados. Entonces, él está siempre tratando de mover. Si no puede, quiere decir que ya está. Y en la otra dirección, si el mango que tiene la varilla no es paralela al eje del agujero, entonces, si no es paralela, en realidad lo que él está midiendo es un diámetro de una elipse, no el diámetro de un círculo. Entonces tiene que fijarse además en el momento que él pasa por la lectura mínima, que sería el momento en que este mango está paralelo con el eje del agujero. El que tiene 3 se vería así: 1, 2, 3 a 120 grados. Entonces, con el que lo maneja puede estar seguro de que está midiendo un diámetro, porque está a 120 grados. 120, 120, 120. Si miramos del lado, se ve eso. De todas maneras, siempre tiene que ver que el eje esté paralelo al eje del agujero. Detalles de la calibración de la cilindricidad con alexómetros de 2 y 3 puntos. Hasta ahí llegamos con el texto. Nos vamos aquí ¿cómo se llama? En la plataforma de la universidad no van a encontrar por T16B2, sino que T2107, algo así dice. En todo caso,
pueden reconocer inmediatamente cuál es el contenido para saber, porque lo que hay en la plataforma son estos cuadernillos. El alexómetro es un comparador de interiores, se le ha hecho una modificación en el extremo del palpador, se mueve perpendicularmente al mismo, se utiliza para calibrar agujeros, que son relativamente pequeños y profundos, desde 18 milímetros de diámetro hasta 100 o 120 o 150 milímetros de diámetro. Se venden en juegos que abarcan todo el intervalo de diámetros y de 100 a 200 milímetros de profundidad. Este es un juego de... Vamos a sacar este. Entonces, este es el instrumento, el comparador mecánico, tiene 3 varillas, que tiene varillas más pequeñas, intermedia y grande. Y aquí entonces, en todas las 3 tenemos una modificación de la punta. Y la modificación de la punta todavía falta ponerle uno de estos. Vamos a poner más. Entonces, a uno de estos extremos falta ponerle la punta para que pueda medir agujeros de 50, entre 50 y 55. De 55 a 60, o sea, intervalos mide, ¿no ve? Este de 55 probablemente de 52 a 58, de 60 de 62 desde 58 a 62 a los. Entonces tiene 50, 55, 60, 90, 95, 100. Estos son para los agujeros más grandes. Y los más pequeñitos están por aquí. 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 18. Más pequeños, 18, 20. 22, 24, 26, etc. Entonces, estos son los juegos. Vamos a bajar un poco el volumen. Eso. Entonces, este es el juego de alexómetros que se vende, ¿no? Se venden así los juegos. La calibración de agujeros presenta 2 problemas. Por un lado, el eje de la varilla de manipulación del instrumento debe coincidir con el eje del agujero y por otra debe asegurarse de estar midiendo un diámetro. Es lo que yo les decía hace ratito, y no una cuerda de longitud menor. Para obviar este problema existen alexómetros de 3 patas a 120 grados entre sí, de manera que ese instrumento queda centrado automáticamente. Ya hemos visto. En el próximo video se ve la utilización de un alexómetro. Ahora hay que decir que en realidad la gente que maneja los alexómetros es tan hábil para hacerlo que en un segundo ya ha visto cuál es la lectura, ¿no? O sea que no es nada de que tiene que dar poquito y acercar, no. Muy rápidamente va a ver que se puede hacer la calibración. Se ve la utilización del alexómetro para calibrar los cilindros de un motor que va a ser rectificado en una alisadora vertical. Ahí están los cables. Como siempre, lo primero es la puesta a punto del trabajo, o sea, lo que se ve aquí en este video, ¿no? Que se ve el link aquí, se ve lo que se está haciendo para poner a punto la máquina antes de echarla a andar. Y después de eso ya dice, ¿no? Paralelos. Primero, comprobar que los ejes de los cilindros del motor son paralelos al eje del cilindro, claro, de la máquina, de la lanzadora. Eso ya está hecho. Segundo, ver que el eje del cilindro que se va a rectificar coincida con el eje de la lanzadora, porque puede estar a un lado. Y eso también ya está hecho. Y tercero, ver cuánto tiene que agrandar el diámetro de los cilindros que están desgastados, porque han dejado de ser cilíndricos, o algunos más que otros, ¿no? Entonces, todos tienen que darlos por igual. Para este trabajo, el operario usa el alexómetro. Todos tendrán que quedar iguales, partiendo del desgaste que tenga cada uno.
Esto lo puse, esta es una grabación mía que la puse yo en el Dropbox, pero no sé qué ha pasado, que se llenó, yo saqué las cosas, no sé. Vamos a ver si está o no está. Se eliminó el elemento, no está, ¿no? Entonces, vamos a dejar de compartir y lamentablemente no hay, entonces yo voy a tener que buscarlo donde está. En el siguiente video, no está. Se está dando un súper acabado a la superficie del cilindro de un motor, que es un motor de un solo cilindro. Puede ser de una moto, por ejemplo. Después de rectificar los cilindros en la alisadora, es necesario darles este tratamiento de acabado asentado. Entonces, después de pasarle por la alisadora, se pasa por este trabajo de súper acabado para dejarlos brillantes como un espejo, ¿no? Para dejar la superficie casi como un espejo. La variación del diámetro en esta etapa es mínima, pero se tiene que controlar para llegar a lo especificado. El instrumento de control es un alexómetro. Esta grabación es de Kawasaki Cylinder Honing. Pulido, bruñido, glaseado de cilindros, este Honing. Vamos a ver entonces en qué consiste. Ahí está. Este de aquí. Hi, it's John Costamis R&D. Today we have a little Kawasaki single cylinder block on our honing machine, and we're honing this about a 1/2 millimeter oversized because it had a problem with scoring on the cylinder. We just wanted to show you that this is some of the kind of work that we do here. Esta herramienta tiene, bueno, un ratito. Hemos visto esas piedras de asentar que manejaban en los otros videos. Esta herramienta también tiene unas piedritas de asentar aquí largas que entran hasta adentro y que son flotantes. Entonces, esta máquina va dando vueltas y como da vueltas, crea una fuerza de excéntrica, ¿no? O si no excéntrica, sino que va apretando con fuerza las piedras contra la superficie del cilindro, con esa fuerza del giro. Y entonces van moviéndose todas estas piedras, que tiene 4 piedras iguales, van moviéndose at random, o sea, al azar, nunca en el mismo lugar. Si se movieran en el mismo sitio, ya dejarían una raya, ¿no? Entonces el movimiento es al azar. Vamos a ver cómo es la cosa. Ahora, la herramienta está hecha de 4 piedras a asentar, que son como las piedras de medir, pero de grano mucho más fino. Esas piedras tienen una disposición flotante, de manera que giran mientras suben y bajan, siguiendo trayectorias siempre distintas. Si pasan 2 veces por el mismo lugar, dejan rayas. Y se aprietan contra la superficie de los cilindros exclusivamente por la fuerza centrífuga. O sea que no hay nada que los apriete contra el cilindro, sino la fuerza de giro que se produce al girar. Comparador neumático. Ahora nos toca comenzar otro comparador, que es un comparador totalmente distinto a lo que hemos estado viendo hasta ahora y que se llama el comparador neumático. En este dice, consta básicamente de un depósito alimentado con aire comprimido a presión constante. O sea que este depósito tiene aire comprimido y se alimenta a presión constante por acá.
Un conducto flexible con orificio de salida colocado a cierta distancia de la pieza origina un flujo de aire que constituye el palpador del instrumento y de algún dispositivo de medición de presión o flujo, como un manómetro, una columna de líquido o un tubo Venturi, entre otros. Entonces, esto sería el esquema de un comparador neumático. Esta es una manguera flexible, como es mangueras de seguridad. Entonces, normalmente va a depender, cuando lo echamos a andar, va a depender de la distancia que haya entre la cabeza del palpador. Este es un palpador, pero no toca la pieza. Está a una distancia de la pieza para que pueda salir el aire a presión. Y justamente esa es la gracia que tiene este comparador neumático, que en realidad el fluido a presión es el que hace las veces de palpador. Entonces, va a depender de la distancia, aquí hemos puesto distancia delta, entre la punta del instrumento, la punta de la cabeza del instrumento y la pieza, para ver qué cantidad de oxígeno o de aire seco va a salir, ¿no? Entonces, tiene además para medir un instrumento, para medir un manómetro, y ese manómetro está graduado, ya no está graduado en milímetros en atmósferas, nada, sino que está graduado directamente en micrones. El comparador neumático basa su funcionamiento en que tanto el flujo como la caída de presión que se produce en el depósito son proporcionales a la variación de la distancia delta entre la tobera de salida y la superficie contra la cual se dirige el chorro de aire, y por lo tanto a las irregularidades o defectos de fabricación de la pieza que se controla, por lo que no necesita tocar la superficie a controlar. Por estas características, el comparador mecánico está libre de desgaste en la punta del palpador, que caracteriza a todos los otros instrumentos de medición y calibración. Claro, porque los otros siempre están tocando, ¿no? Hemos visto, esa es la gracia, se llama el palpador, porque está palpando, tocando la superficie de la pieza, y eso significa que se va a ir gastando de a poco. Este no tiene toque, ¿no? Está libre del desgaste de la punta del palpador. Como no toca la pieza, tampoco origina deformaciones en ella. Hemos visto que, sobre todo, bueno, en los dos instrumentos que hemos visto, el micrómetro y el pie de rey, entonces hay que tener cuidado de no apretar demasiado. En el micrómetro es tan preciso que se lo ha cortado en dos el tornillo para que no se pueda presionar más de la cuenta, ¿no? Y tiene entonces una forma especial de manejar sin tocar directamente el perno, para que todo el mundo, para que siempre se apriete lo mismo. Entonces, como no toca la pieza, tampoco origina. Entonces, lo que puede originar, lo que puede pasar es que en el micrómetro tiene una pieza que es C, ¿no es cierto? Que es, llamamos ¿cómo se llama? La herradura. Y esa herradura, si nosotros hacemos más fuerza, por supuesto que la vamos a deformar, ¿no? Entonces, en este caso, ya entonces había que poner allí una defensa contra ese tipo de deformaciones, porque eso desvirtúa la medición que estamos haciendo. Entonces, en este caso, la presión con que sale el aire es siempre la misma, y es tan ligera que no podría torcer uno de estos instrumentos, ¿no? Entonces, no tiene deformaciones. Como no toca la pieza, tampoco origina deformaciones en ella, las cuales podrían eventualmente falsear una medición en otros tipos de instrumentos. Por otra parte, es posible conseguir una gran amplificación tanto de la caída de presión como del flujo, por lo que son instrumentos muy sensibles. Su apreciación puede llegar hasta 0,025 de micra.
qué tan cierto sea eso. Puede ser que sea por lo menos a una micra llega, ¿no? Existen distintos tipos de palpadores. Este, por ejemplo, le han puesto un resorte aquí. Un resorte y la punta para que empuje. Aquí, por ejemplo, hay un estrechamiento y esta es la punta del palpador. Entonces, cuando está cerca de una pieza, esa pieza la empuja para adentro, ¿no? Pero no hace fuerza, sino que la empuja para adentro. Y entonces, cuando la empuja para adentro, empieza a salir aire por acá. Pero cuando no hay nada, entonces este resorte hace que se tape aquí, se tape la salida para que no haya pérdida de aire. Entonces, aproximadamente son así, vamos a ver después, ya nos está dando la hora. Aquí hay unos comparadores de columna diferencial, ¿no? Hay dos, una columna diferencial, que es la que el señor está leyendo ahí, y la diferencia de altura en las dos columnas tiene que ver con la medida que tiene aquí. Medición de la dimensión y detalle de la cabeza de media dimensión. Bueno, vamos a dejar aquí y vamos a la próxima clase. Entonces, seguimos con esto viernes. Muy bien, dejamos de compartir. Ahí quedan solamente 21 personas en la clase, después de que habían como 60 a la hora de pasar la lista. El resto se fue. Muy bien, nos vemos entonces el viernes. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien. Ingeniero, una pregunta. Sí, El otro día yo le hablé sobre la lista, ingeniero. Es que lo que pasa, yo, digamos, anulé mi boleta y por eso no aparezco, digamos, en su lista, pero volví hoy a adicionar y todo, digamos. ¿Qué no, haría en esa parte? no aparece en la lista. No, es que no ve que la actualizó y en esa lista yo no aparezco porque había anulado mi boleta. Y volví a adicionar y ahora ya aparezco, digamos, pero no está actualizada, digamos. Te fuiste y volviste. ¿Cómo apellidas tú? Vallejos, Vallejos con B larga. B chica. Vallejos con B chica. Sí, Ah, escribime. Ah, dice María ya, Clara. ya le escribí. Ajá, María ya le Clara escribí a su Vallejos WhatsApp. Díaz. Ya, muy bien. Voy a echarle una miradita. Muy bien. Ya. Hasta luego Gracias, entonces a ingeniero. todos. Chao, chao. Hasta el viernes.